pero vamos a comenzar con la plenaria número 1 y les voy a dejar con el moderador Gino Olmi, que es el coordinador para NOAA de la región del Caribe y el sudeste. Y con esa presentación les voy a pedir a nuestro primer presentador que tome la palabra. Muchas gracias a todos por su paciencia y les pido disculpas por el retraso. Y gracias, Gino, por la asistencia. Buenos días a todos y buenas tardes o buenas noches a aquellas personas que nos acompañan de otras áreas del mundo, a otra hora del mundo. Mi nombre es Samantha Dowdell y estoy en la Oficina de Asuntos Internacionales de NOAA. Así que si necesitan algún tipo de contacto en asuntos internacionales en la oficina de NOAA, yo estaré disponible y les voy a dar mi contacto al final de esta presentación. Vamos a la próxima diapositiva. Muchas gracias. Así que antes de entrar en la ciencia climática, les quiero dar un contexto, trabajo, como ya mencionamos, y como seguirán oyendo esta semana, NOAA es la misión, la agencia que utiliza la ciencia, el servicio y la ayuda para comentar, comprender y predecir cambios en el clima, océanos, costas. Queremos tratar de preparar a las comunidades para trabajar con las infraestructuras y proteger las infraestructuras costeras y los ecosistemas. Y queremos que las personas entiendan y evalúen las opciones que tienen para mitigar y adaptarse a los cambios climáticos. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Así que yo sé que ustedes ya conocen mucho del cambio climático y en esta presentación espero que esto nos ayude a refrescar nuestros conocimientos en términos de este tema. Vamos a comenzar sobre la escala del cambio climático y a través de esta presentación voy a estar hablando sobre IPCC, que es una organización que provee evaluaciones continuas del cambio climático y sus impactos en las diferentes partes del mundo. En el 2021 tuvimos 6 evaluaciones y se basaron en la base de la ciencia física y cómo es que estos cambios rápidos están teniendo un impacto tanto en el mar como en las masas terrestres. Vemos que ha habido unos cambios desde 1981 al 2010 y en el 2020 teníamos un cambio climático o una temperatura mayor a lo que tuvimos en décadas anteriores. Toda esta información nos deja saber cómo el clima ha cambiado a través de las décadas y cada año vemos que hay algunas áreas que se enfriaron y otras no, pero vemos que en general la tendencia es que tendremos y tenemos un clima más caliente que antes. Por supuesto, esto se refiere a cosas más profundas que simplemente la temperatura. Estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de diferentes indicadores y ustedes lo pueden ver en el dashboard de clima global. Sabemos que están subiendo los niveles del océano y que hemos visto que desde 1993 ese nivel ha estado subiendo. Aquí pueden ver el nivel del océano. Por ejemplo, los glaciares, pues vemos una tendencia hacia abajo, una tendencia en una baja y por supuesto el hielo que encontramos en el mar Ártico también está bajando y por supuesto vemos aquí enfatizada la nieve que se está derritiendo más rápidamente. En esta otra diapositiva vamos a enfatizar dos diferentes
indicadores. Tenemos el mar Ártico, el océano Ártico, que hemos visto los cambios, si lo ven, desde 1980 en adelante, del 2020. Hemos visto una baja y, por supuesto, en términos de los cambios de los niveles del mar, hemos visto que han subido y todo ha subido a través de todo el globo, de todo el mundo. Estamos hablando de 9 pulgadas. Así que algunos de ustedes a lo mejor han escuchado el término de el nexus entre el océano y el clima, cómo el clima afecta al océano y cómo el océano afecta al clima. Casi todas las emisiones de carbono desde los 1980 eso quiere decir que la superficie y el pH de la superficie del mar se ha visto impactado. Y esto quiere decir que se ven afectadas algunas especies que son importantes culturalmente y económicamente también. Debido al volumen increíble, el océano absorbe una cantidad increíble de estas emisiones y entonces el calor se almacena en las partes más bajas del océano, pero eso lo que quiere decir es que esto contribuye a muchas cosas como el alza en el nivel del mar y la extinción de muchas de las especies marinas. Y esto también pueden ver aquí cómo es que se ve el calentamiento del océano en comparación al promedio y pueden ver la diferencia entre el azul y el rojo hasta el 2020. Así que ya sabemos que hay algunos impactos en los sistemas humanos y vamos a ver esto y lo vamos a tener mañana, vamos a estar hablando sobre esto, pero recuerden que los ecosistemas, las especies, el agua, la comida, la infraestructura y la salud humana se ven impactadas por el cambio climático. Por ejemplo, la manera en que estos eventos surgen anualmente, lo vemos cambiar en la migración de pájaros, lo vemos cambiar en el florecer de las diferentes especies de flores. Así que los efectos se pueden sentir en todas partes de nuestra vida. Tenemos algunas especies que se han visto afectadas, para bien algunas, pero la mayoría para mal. Quiero dejar esto que sea brevemente breve. Hemos visto vulnerabilidades en la infraestructura, en la salud humana. Todo esto se ve impactado por el cambio en temperatura y el cambio en los niveles del mar. Vamos a hablar acerca de las islas pequeñas. Nosotros hemos expresado que esto es un reto porque no tenemos observación o predicciones profundas. ¿Qué sabemos entonces? Nosotros sabemos que las islas pequeñas son vulnerables a los impactos del cambio climático. Por supuesto, hay un problema en términos de economía y de la habilidad de las personas de ganarse la vida. Y por supuesto, la destrucción de la infraestructura. Y por supuesto, están aisladas las islas de otras áreas que le podrían servir de ayuda. La inundación costera, la caída del agua, como ella ha cambiado. Todo esto es parte de lo que encontramos. Sabemos que el impacto climático ha tenido un impacto en aquellos desastres y aquellas actividades que se tienen que llevar a cabo para hacer que estas islas sean más resilientes. La biodiversidad, la pérdida de vida, la pérdida de infraestructuras, la baja en turismo. Tenemos una reducción de la habitabilidad de algunas de estas islas.
porque hay problemas con la seguridad del agua. Así que si entramos más en profundo, vamos a ver los diferentes análisis regionales y quiero comparar y proveerles esto porque de verdad provee una información que es importante. Espero que puedan ajustar sus pantallas para que puedan ver más claramente esto. Gracias, Gino. La columna del medio nos da los cambios futuros. De aquí a 30 años, estamos hablando del 2050. Y es una comparación similar entre otras áreas y otros momentos en el calendario en términos de tiempo. Vemos si las tendencias están a favor de un aumento o una baja en algunas de las tendencias. Así que sabemos que vamos a tener menos precipitación, eso es lo que proyectamos, y vamos a tener más ciclones y serán más fuertes. Y esperamos que haya un aumento en la erosión, en las inundaciones, en el nivel del mar. Sé que vamos a tener discusiones más adelante acerca de estos temas y cómo vamos a mitigar este tipo de situación. Así que, Gino, si puedes enseñar la presentación final, les voy a agradecer y les doy las gracias a todos por su atención hoy. Aquí tenemos la información de contacto de Sammy Dowdell. Quiero darle las gracias por su tiempo y espero estar con ustedes más adelante para tener la oportunidad de discutir con mis panelistas y colegas acerca de estos temas. Muchas gracias, hiciste un gran trabajo. Y ahora tenemos a Trick Talley, que es de la Oficina de Cambio Global del Departamento de Estado de los Estados Unidos y trabaja con la política climática de los Estados Unidos y el ámbito internacional. Gracias, Gino. Buenos días a todos y muchas gracias a todo el mundo por tener esta conferencia e invitarnos a participar. Quiero dejarles saber que soy el director de la Oficina de Cambio Global y también de la delegación de los Estados Unidos en París para trabajar en estos temas. Y por supuesto, me han llamado para trabajar, incluso antes de esta administración, en estos temas de cambio climático. Creo que esto es un asunto muy importante para todos los que estamos aquí. Y sé que las preocupaciones y las prioridades son de este tema, están en las prioridades del Departamento de Estado. Tuvimos las conferencias en Palau que comenzaron en el 2014, pero esta es la primera vez que esta conferencia se auspicia desde la isla y esto nos permite enfocarnos en las islas y los retos que estas islas enfrentan específicamente. Estamos hablando de contaminación y otros temas importantes, pero también tenemos algunas iniciativas que podemos usar para responder. El presidente Biden ha prestado atención especial al cambio climático y debido a los cambios que están ocurriendo a nivel doméstico, pero también a nivel internacional, hemos comenzado realmente en el día 1, desde el presidente Biden presentó la documentación para el Acuerdo de París. Y el cambio climático ha sido una parte central tanto de las políticas nacionales como internacionales. Y el pasado abril, Estados Unidos presentó una contribución al Tratado de París para reducir nuestras emisiones de gases de invernadero
y de 5 niveles para el 2030. Y eso estamos tratando de llegar a la meta de 0 emisiones para el 2050. Y esto es crítico porque será nuestra contribución a mantener el 0.5 grados Celsius dentro de estas décadas críticas del 2020. Y estamos tratando de mantener desde el secretario, desde que asumió su posición, ha sido una prioridad para él. Tenemos los defensores principales en París para esa meta de 0.5 grados en ese acuerdo. Así que a través de este pasado año, en la conferencia de Glasgow que tuvimos en diciembre y continuando este año, el presidente Biden y el secretario Kerry y otros miembros seniors de la administración realmente han estado trabajando sin descanso en la agenda. Y el pasado abril, el presidente Biden presentó la cumbre de líderes para promover de las economías principales que participaron para promover el cambio en esta sesión. Y durante el pasado año hemos continuado participando y teniendo diplomacia bilateral y regional enfocada en identificar cada oportunidad para esa ambición de Glasgow. Así que este esfuerzo que hemos tomado creo que ha sido con resultados sustanciales colectivamente a través de la diplomacia, trabajando con otros países, respondiendo al cambio climático. Y Glasgow, los países representan el 65% de la economía mundial que han contribuido, y eso se refleja que ese 0.5 grados está dentro del alcance. Y ese compromiso voluntario, incluyendo quizás y más prominentemente las emisiones de metano para disminuirlas en un 30% para el 2030 en Estados Unidos. Y eso ha resultado en una inclinación de la curva de las emisiones. Y en la Agencia de Energía reconoce y los compromisos que se llegaron en Glasgow sobre la trayectoria de las emisiones en el mundo. Esperemos que esté encaminado tanto como el 0.1 grados centígrados, y es formidable. El trabajo arduo y la implementación que nos queda todavía por frente, y por supuesto es un trabajo muy difícil, y tenemos otras economías que todavía no se han incorporado con compromisos, pero tenemos que hacerlo si confiamos en que vamos a alcanzar esa meta de reducir las emisiones en un 50% en esta década. Y también debo decir que esto fue un gran resultado de Glasgow, que esos países cuyas emisiones todavía no están alineadas, los llamamos para que tengan entonces contribuciones más ambiciosas en este año en la conferencia en Sharm el Sheikh. Y les puedo decir que en Glasgow hicimos un llamado para asegurar que no lo sostengamos, pero que mantengamos el momentum tan temprano como en diciembre. Con este impulso continuará y va a seguir intensificándose. Y yo diría que en este esfuerzo las voces de las islas que son más vulnerables generalmente es increíblemente importante. Y ellos han estado en los que han llamado para que sean más ambiciosos los otros países para que representen un % más grande de las emisiones mundiales. Así que vemos a las islas, incluyendo las islas en el Caribe, que son socios importantes en este esfuerzo, y esperamos poder trabajar con aquellos de ustedes en las islas pequeñas y los estados como parte de la agenda según nos vamos preparando hacia el futuro. Así que voy a decir un poquito sobre nuestro apoyo internacional. Esos esfuerzos han sido críticos y estamos trabajando significativamente en aumentar el apoyo climático
en países en desarrollo, tanto para la reducción de emisiones como para la adaptación, que yo sé que la adaptación y la resiliencia son muy importantes para las personas en esta llamada. Así que como parte de este esfuerzo, quiero resaltar que el presidente anunció el año pasado en la Asamblea General su plan de emergencia para la adaptación y la resiliencia, conocido como PREPARE, y está comprometido en trabajar con el Congreso para movilizar 3.5 billones de dólares anualmente para este programa, para la esfuerzos de adaptación para el 2024, que representan un gran paso en el compromiso en la adaptación y en el clima alrededor del mundo. Nuestra meta es prepararnos. Nuestro próximo conferenciante es Bill Hohenstein. Él trabaja en la Oficina de Política de Energía y Cambio Climático. Bill, adelante, por favor. Sí, yo lo puedo presentar. Gracias, Gino. Y nuevamente, mi nombre es Bill Hohenstein, soy director de la Oficina Federal de Energía y Política Ambiental. No es a menudo que puedo terminar las palabras, así que quiero decir cuán importante es el Departamento de Agricultura como socio en el esfuerzo global para el cambio climático, y realmente agradezco la oportunidad. Bien, gracias, Trick. Y bueno, vamos a cambiar entonces a la presentación. Gracias. ¿Está mejor así? Sí, muy bien, gracias. Bien, entonces, como Astor y Trigg y Janet McCabe mencionaron, el cambio global es una prioridad para el presidente Biden, y él nos ha retado a todas las agencias federales a integrar el cambio climático dentro de nuestro trabajo y a ser ambiciosos en nuestras acciones. En Estados Unidos ha presentado una meta ambiciosa para reducir las emisiones de gas, y con una meta cero para el 2050, y en los próximos 10 años, 8 años, de hecho, reducir las emisiones de gas invernadero para 50-52%. Y el sector agrícola tiene un rol muy importante que jugar en esta ambiciosa meta. Yo voy a decir, sin embargo, que cuando hablé con los participantes en el sector agrícola, no solamente ellos están contribuyendo, sino que también están en la línea de vanguardia de las consecuencias del cambio climático. Así que el trabajo con el departamento ayuda a posicionar al Departamento de Agricultura y a las partes interesadas a atender estos asuntos del cambio climático. Y tenemos una estrategia robusta y compleja para este cambio climático, y más de 17 agencias en Estados Unidos están involucradas con cientos y cientos de empleados. Tenemos un plan, y quisiera hablar de algunos de esos cambios que se estarán integrando en la conservación de energía y programas de bosques, atendiendo el juego lo que juegan los bosques, y esperamos que los bosques sean saludables de cara al cambio climático, y tenemos que cuantificar y medir el efecto de nuestras acciones, y también enfocándonos nuevamente en estar posicionados para manejar las consecuencias del cambio climático. Ya estamos viendo, como mencionó Sammy, que vemos los cambios de 2 grados de calentamiento en el mar en las pasadas décadas, y vemos un aumento de 0.6 grados por década. Y así la agricultura y los bosques se están adaptando ahora, y estamos viendo muchas adaptaciones, cómo están reaccionando
Así que vemos los agricultores posicionándose para manejar los cambios en el día de hoy y vamos a necesitar transicionar a los pasos futuros y pensar no solamente en las condiciones futuras del clima, sino en términos de cómo creamos la infraestructura y trabajamos con los productores. Y el trabajo que se ha estado haciendo regionalmente y nacionalmente es crítico. Y quiero mencionar el trabajo de Good en particular en Puerto Rico. Y luego del paso de los huracanes Irma y María, el Centro de Clima del Caribe ha hecho un gran trabajo evaluando cómo la agricultura y el sector agrícola está en este momento. Entender qué falló, qué fue exitoso y cómo movernos hacia adelante en términos de los estándares de ingeniería para las jaulas de pollo, las operaciones de las vaquerías, las inundaciones, cómo las manejamos, cómo participamos a menor escala la energía renovable y esencialmente cómo llevamos las áreas rurales a que puedan continuar adelante. Así que ocurrieron muchas tragedias luego de los huracanes Irma y María, y luego de ese impacto, pero mucho trabajo se ha hecho y también hemos aprendido lecciones y queremos aplicar lo que hemos aprendido según vamos reconstruyendo. Nuestro trabajo también tiene que ser efectivo, tenemos que tener los pies en la tierra, las personas trabajando en el campo, la asistencia técnica, las diferentes agencias, simplemente para entender las implicaciones del cambio climático y poder hablar con las personas interesadas sobre las amenazas que representa el cambio climático y los riesgos. Queda mucho trabajo que hacer en investigación y desarrollo y en la próxima prácticas de tecnología y como mencioné, mucho trabajo en el sector de la energía. No muchas personas se dan cuenta de que el Departamento de Agricultura tiene facilidades trabajando con comunidades rurales, particularmente la estructura y el acceso a la energía. Y un par de puntos que quiero adentrar un poco más, que son el trabajo de integrar las prioridades de cambio climático también con las prioridades de la equidad ambiental. Y el Centro de Cambio Climático ha sido un gran ejemplo de cómo se ha integrado ese trabajo regionalmente con Estados Unidos. Y tenemos un conjunto de principios, obviamente mejorar la accesibilidad y la equidad y con las prácticas y la tecnología y desarrollar formas de crear mejores alianzas para atender estos asuntos y mejorar la economía. Así que vamos a hablar un poco más en detalle sobre tres prioridades. La primera es la equidad ambiental y la justicia. Por mucho tiempo esto no había sido una parte importante y hay muchas oportunidades sobre cómo implementamos esta estrategia. Y esto significa tomar un paso atrás y repensar lo que estamos haciendo, cómo identificamos las oportunidades de investigación, las tecnologías a pequeña escala y el acceso y mostrando que el proceso para trabajar con el Departamento de Agricultura es directo, es simple y que esto puede ayudar a los productores, especialmente a los pequeños productores, con los recursos y el apoyo que necesitan y a entender cuáles son sus opciones y ayudarlos a navegar. Y también el Departamento de Agricultura es un sitio abierto y que les da la bienvenida y tiene oficinas que están trabajando con el apoyo que proveemos. Y he mencionado la importancia de las amenazas del cambio climático en cuanto a las emisiones de gas invernadero y también hemos estado hablando con los productores, ya que esto es crítico
pero nuestros centros climáticos regionales tienen un rol importante en educar a la fuerza laboral localmente para ayudar con los proveedores de asistencia técnica a entender qué prácticas tecnológicas son apropiadas en la región, en los Estados Unidos, y cuáles son las opciones para ellos. Y finalmente, estamos pensando en grande. El secretario ha anunciado que va a estar presentando una iniciativa nueva de conservación. Y aquí la meta es mejorar cómo se producen los productos para que sean más ecoamigables. Y en este próximo año van a haber nuevos proyectos para trabajar específicamente con los subvencionados para prácticas inteligentes de producción en las fincas. Y vamos a ver los beneficios y el desarrollo de mercados y promover resultados. Vamos a ver cómo vamos a tener carne inteligente, café inteligente, y cualquier producto agrícola puede ser mejorado a través de clima inteligente y a través de buenas prácticas de agricultura. Así que hay muchas oportunidades aquí. Y lo que queremos decir en cuanto a clima inteligente, lo que queremos decir es virtualmente cualquier práctica que puede aumentar o proteger y, y proteger la vegetación y que pueda reducir los gases de invernadero. Así que puede ser nuevo equipo, cosechas cubiertas. Todo esto puede ser realmente beneficioso en lugares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la agroforestación, y cómo podemos mejorar nuestros sistemas de manejo para que sean apropiados para una reforestación sustentable. Y esto puede ayudar a los productores a que sus productos sean productos inteligentes. Y con esto, déjeme entonces regresar con Gino y esperamos poder tener tiempo para algunas preguntas. Bill me dejó con la boca abierta. En los últimos minutos, creo que podría ser de gran importancia que yo pueda hablarles de una iniciativa que tenemos en la mesa y se llama la Red 2030 de las Islas. Es una iniciativa única que comenzó desde Hawái y crea una red global de jurisdicciones isleñas que incluyen aquellas islas pequeñas, pero también provincias, localizaciones y jurisdicciones en general. Esa iniciativa está diseñada para crear líderes y expertos, pares que puedan atender estos asuntos climáticos, y comenzó en el 2019, pero los Estados Unidos ahora está apoyando esta red, y sé que Puerto Rico, Guam y muchas otras islas, territorios de los Estados Unidos ya son socios de esta red. Y lo que queremos es conectar estas islas con otras islas a través del mundo, como Granada, Antigua, Barbuda y las Islas Vírgenes Británicas. Y proveemos colaboraciones para los expertos y líderes de las islas para que atiendan retos en común, como la resiliencia, la energía, el desarrollo de datos de clima, y que podamos, por supuesto, tener turismo, datos de turismo que se puedan compartir. Y esto es importante para nuestras jurisdicciones que estén
frente a estos esfuerzos con otras islas en el mundo y que proveamos una plataforma para el liderazgo en estos esfuerzos globales. Y hemos invitado a otras jurisdicciones isleñas para que se unan a este esfuerzo. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Nuestro presentador final es de The Nature Conservancy, Daniel Morton. ¿Estamos listos? Sí, muchas gracias. Gracias, Jim. Buenos días a todas y todos. It's really a pleasure and an Es honor un placer y un honor para estar aquí y ser parte de este panel. Así que muchas gracias desde The Nature Conservancy por invitarnos. Y quiero tomar un paso atrás y vamos al elemento de la justicia climática. Esa parte que es parte del título, y esto es algo muy importante que tenemos que tocar, y quisiera comenzar con una idea que tal vez ustedes no piensan que va a salir de alguien de The Nature Conservancy, y es hablar que no es un problema ambiental, sino un problema social ambiental, y las soluciones no deben ser soluciones ambientales, pero soluciones sociales ambientales. Y las buenas noticias acerca de esto es que nosotros sabemos y tenemos datos que esto es así, y tenemos respuestas que ya están atendiendo ese reto, comenzando por entender la vulnerabilidad. No es solamente cuán grande es la tormenta o cuán extensa es la sequía, pero también tiene que ver con cuánto están las personas expuestas a este tipo de riesgos. Y, por supuesto, las capacidades institucionales e individuales para enfrentar estos temas. Y es muy importante que tengamos en cuenta este escenario. Lo malo es que no siempre nosotros como practicantes, nosotros no necesariamente aplicamos ese conocimiento, no reconocemos esos aspectos culturales, las dinámicas diferentes que son parte de este asunto. Y cuando comenzamos a pensar en esos aspectos con más propósito, en esta idea y esta dirección, esto nos lleva a la justicia climática. Y por eso entiendo que este tema para esta conferencia es muy importante. Nosotros hemos visto en los últimos años, particularmente en las negociaciones en Glasgow, y a medida que nos movemos en la conferencia que va a estar en Egipto, que vamos a tener, la naturaleza está moviéndose y es central para nosotros saber qué tenemos que hacer para enfrentar esta crisis climática. Y creo que esto es fantástico, es importante que nosotros reconocemos cada vez más y vemos la evidencia de que esto es así y que nosotros tenemos que reducir los riesgos. Creo que para hacer esto bien, tenemos que reconocer las soluciones basadas en la naturaleza que tienen que ser también de carácter social, porque estas soluciones nos permiten reconocer que no se trata solamente de plantar árboles de mango, pero reconocer el impacto tal vez negativos que eso pueda tener en las personas, en las comunidades, dependiendo en los que dependen de estos ecosistemas. Así que tenemos que tener claridad como both ecological and human resilience. Clearly, as other panelists have been talking about, this is partly achieved como decimos, esto es parte de la colaboración. Nosotros vemos la adaptación al reconocer la necesidad de tener los principios y valores que sean parte de la conversación desde el principio.
Les pido perdón por el ruido, es que están recogiendo basura cerca de donde estoy sentado. Así que hay algunos de los principios que quisiera trabajar: la ciencia, la información, esta información y estos modelos que utilizamos en muchas otras áreas. Es parte de lo que nosotros debemos usar como ingrediente para realizar este trabajo. Lo segundo, la equidad social y de género. A través de nuestro trabajo queremos entender el trabajo y cómo el trabajo puede contribuir a construir equidad de género y atender esos asuntos a través de las medidas de adaptación para ayudar a crear más equidad y ciertamente en cuanto a eso, justicia climática. Como la entendemos a grosso modo, es importante, pero también en cada uno de los elementos específicos que son parte de este tema. Por ejemplo, en Puerto Rico, estamos hablando de plantar o tener manglares, las áreas costeras. Si nosotros tenemos manglares, ¿eso va a tener un impacto negativo en las personas que viven cerca de esta costa y de estas tierras? Y eso necesitamos entender las implicaciones para todos los envueltos. También tenemos que reconocer que no es solamente la ciencia natural, sino la ciencia social. Todo esto es importante para nosotros moldear unas respuestas que sean holísticas. Que las personas se sientan representadas en los procesos. Y ciertamente cuando hablamos de adaptación desde cualquier perspectiva, ciertamente desde la perspectiva de conservación, nosotros tenemos que entender que el alivio puede ser o la mitigación tiene que ser importante. Y lo hablo en términos generales. Por ejemplo, acceso a la educación, a recursos, al tiempo. Por ejemplo, no quiero entrar necesariamente en la economía porque quiero ahorrar tiempo, pero si no hacemos esto, si no encontramos estas soluciones en términos más amplios, creo que vamos a fallar en tratar de llegar a estas soluciones y a su potencial, al potencial de lo que nos pueden dar estas soluciones. Estas expectativas de ayudar a las personas y a la naturaleza que se desarrollan en conjunto. Y si quiero dejarles un mensaje es que quiero enfatizar es eso. Y quiero darles un ejemplo del trabajo que estamos llevando a cabo acerca de estos asuntos. Nosotros tenemos socios en iniciativas en el estado de Quintana, que es el México, la parte caribeña de México. Y nosotros estamos tratando de salvar las dunas y también salvar los corales. Estamos tratando de proveer garantía, de proveer seguros, porque cuando hay un valor alrededor de estos sistemas, nosotros recibimos un pago y en este caso nosotros tenemos brigadas entrenadas que pueden llevar a cabo los trabajos más básicos, desde recoger aquellas sillas que estaban en la costa, en la playa, que se tiraron y afectaron los corales. Tenemos diferentes medidas para reparar, por ejemplo, las dunas con redes, etcétera. Así que tenemos trabajo manual físico que podemos utilizar para preservar aquellos activos naturales y los servicios que estos ofrecen. Y, por supuesto, tenemos que colaborar con las comunidades y los negocios cercanos. Pero nosotros sabemos que para lograr que esta iniciativa de asegurar estos activos funcione, para tener claridad y calidad, nosotros tenemos que incluir a estas personas de la comunidad cercana que se van a beneficiar directamente o se benefician directamente de estas iniciativas. Así que esto tiene un impacto
que va desde el tope hasta lo más bajo en los niveles más bajos en la comunidad. Así que estamos hablando de cómo las dunas, por ejemplo, la rehabilitación de dunas va a afectar a estas comunidades, pero nosotros queremos tener estas alianzas de manera más directa porque reconocemos que hay impactos más allá de lo que vemos en la destrucción de los activos naturales, porque estos impactos van a estar vistos por la comunidad como resultado de, por ejemplo, el crecimiento de la industria hotelera. Y esto es uno de los retos que nosotros tenemos que acercar a la iniciativa de los seguros. Es importante que nosotros tengamos estos retos, los entendamos y los traigamos a la mesa cuando estamos hablando de las iniciativas de asegurar estos activos naturales. Eso es parte porque estos activos naturales son parte de la manera en que la gente se gana la vida. Y tenemos que utilizar todos estos lentes y es un reto utilizar todas estas audiencias diferentes, pero ese es un reto que aceptamos. Y estamos hablando de tomar en cuenta no solamente la naturaleza, sino las personas para poder atender la crisis climática. Y por supuesto, esto debe ser un vehículo de transformación, no un vehículo para seguir las cosas como son ya, porque eso es algo que ya no podemos hacer como sociedad. Así que pararé aquí. Gino, muchas gracias por este espacio y por supuesto estoy disponible y deseoso por la discusión que surja. Perfect, Daniel. Right on time. Thank you. Muchas gracias, justo a tiempo. Muchas gracias por hablar sobre la equidad como parte de esta conversación. Es importante de hablar de este tema no solamente como algo que tiene que ver con cambio climático, sino también como esencial para la comunidad. Vamos a tener unos minutos para hablar y discutir. Veo algunas cosas que están en el chat y veo que hay algunas de las preguntas que se han puesto en el área de preguntas y respuestas y que ya han sido respondidas, pero quisiera preguntar, bajo la administración de Biden, todas las agencias gubernamentales y todas las organizaciones sin fines de lucro están trabajando en asuntos de equidad, pero quisiera saber cómo vamos a trabajar mejor juntos. Es fácil trabajar cada una de nuestras metas por separado, pero ¿cómo podemos ser más efectivos para trabajar interagencialmente y trabajar con las organizaciones sin fines de lucro? Vamos a empezar, o las organizaciones no gubernamentales. Vamos a comenzar con Bill. Muchas gracias, Gino. Creo que es específico por contacto, pero ciertamente hay oportunidades para trabajar con agencias colegas. Y creo que en Puerto Rico tenemos que reconstruir la infraestructura energética y vamos a tener que cooperar con FEMA y el Departamento de Energía a medida que pensamos acerca de cómo vamos a tener una infraestructura que sea más resiliente. Y también tenemos que pensar en el aspecto de la energía renovable y si eso afecta a la agricultura. Así que nosotros tenemos unas iniciativas donde podemos combinar la energía solar con actividad agricultura, serían tal vez cosechas especializadas, pero hay muchas oportunidades que tenemos para poder juntar ambos temas, pero vamos a tener que cooperar con el Departamento de Energía en ese tipo de tecnología y ciertamente con el Estado y FEMA. Así que nuevamente es algo específico, son iniciativas muy específicas, pero hay muchos ejemplos de cosas que podemos hacer para cooperar según sea apropiado, sea en asuntos de energía o transportación. Muy bien, gracias. ¿Quién más quisiera comentar acerca de esta pregunta? ¿Quién más tiene algo que decir? Vemos a Trick que quiere comentar. Bueno, quiero solamente notar que es importante que la justicia y la equidad climática son cosas importantes y que están en la prioridad, en lugares prioritarios en todos nuestros quehaceres, incluyendo la diplomacia.
Así que creo que las estrategias que se están creando, y hay algunas estrategias que ya han sido publicadas, y vamos a notar que este tema de la crisis climática y la equidad y justicia climática también son parte de eso. Nosotros queremos trabajar en el apoyo y en la asistencia. Ya les mencioné en mis notas acerca del programa Prepare. No recuerdo dónde fue que la comunicación se cortó, pero esto es parte de el enfoque de la administración en aquellas comunidades que son vulnerables, especialmente en países vulnerables o territorios vulnerables. Y lo que quiere el presidente es que creo que la mitad de nuestras subvenciones van a estar en esta área. Eso representa una evolución importante en cómo nos organizamos alrededor de estos temas tan importantes. Sí, gracias. All right, thank you. Gracias a ti. Trigger Daniel, any comment there? ¿Algún otro comentario? Sure. Claro. Gino, thanks. Gracias, I Gino. think, yeah, Creo it's que important to es muy importante move the conversation to the que la how. conversación se mueva al cómo. Y eso era lo que quería trataba de explicar durante mi presentación. Ese es el reto que estamos enfrentando ahora mismo y estamos uniéndonos para tratar de atender eso, porque es más difícil, y a lo que me refiero es que es un poquito más difícil de atender que otros asuntos que son menos tediosos. Queremos hacerlo de manera más inclusiva. No quiero decir que es imposible, pero toma más tiempo. Nos toma paciencia y tenemos que tener la voluntad para compartir el poder. Las partes con interés muchas veces no tienen el poder para compartir, así que tenemos que estamos moviendo y cambiando la dinámica, pero es muy importante. Tenemos que tener la voluntad de hacerlo en términos de qué es lo que nosotros entendemos por éxito. Es éxito que tengamos una serie de diálogos y podamos de ahí sacar unos diseños que todo el mundo se sienta mejor. Eso para mí es éxito. Eso es lo que es éxito, pero es difícil de medir porque esos no son los indicadores usuales que utilizamos. Así que tenemos que reenfocar las maneras en que operamos en muchas ocasiones. Muchas gracias. I may need some assistance. I see you here, if I might. Quiero presentar una pregunta. Estaba diciendo que Roberto mencionó los huracanes Irma y María, y que siempre queda la pregunta de si esos eventos tan extremos están relacionados al cambio climático. Quisiera saber qué piensas tú. Gracias, Gino. Creo que no tenemos mucho tiempo, pero esa es una buena pregunta que quiero atender. Estamos investigando eso y lo hacemos a través de los atributos de eventos extremos, y este tipo de categoría en los científicos comparan la posibilidad de que estuviera sucedido sin el cambio climático y con el cambio climático. Y eso es para evaluar si este evento fue a causa de esos cambios climáticos. Y hay mucha literatura en el campo que demuestra que el cambio climático y el calentamiento global ha hecho que estos eventos sean más intensos y sean más posibles que si no hubiera ese cambio climático. Y muchos de ustedes han estudiado esto, saben que el calentamiento global no es solamente un elemento como parte de esto, sino es el elemento esencial de estos asuntos. La intensidad va a aumentar y que la precipitación durante estas tormentas también va a aumentar. Y esto tiene que ver con el contenido del vapor atmosférico. Así que si volvemos al principio, en cuanto al huracán María, la literatura científica dice que vamos a tener más posibilidades de este tipo de cosas como María
era más posible que pasara en el 2017 que en los 1950, y esto tiene que ver con el calentamiento global y es mucho más probable no por los ciclos naturales, sino precisamente por estas cosas extraordinarias que están pasando. Necesitamos cerrar. Hay muchas preguntas importantes que están en el área de preguntas y respuestas y vamos a atender eso, las vamos a llevar a las personas que pueden contestar esas preguntas y entonces podremos atenderlas. Pero quiero terminar esta parte de nuestra reunión agradeciéndoles a todos por sus comentarios y su información. Bill, Daniel, Trigg, Sammy, muchas gracias a todos.